discusión que si bien vos del otro lado era falta un montón para la elección, o sea, hablemos de economía, es cierto, pero ese ruido político hace que el ruido económico sea aún mayor, preponderante en el gobierno, quien tiene la manija económica, obviamente, pero también hay un ruido en el si ganamos qué, que se da en la oposición. Bueno, Luis Tonelli, analista político de los mejores que tenemos en nuestro país, está con nosotros. Gracias, Luis. ¿Cómo estás? Por haber venido. No, gracias a vos. Entiendo que tuviste un día complicado, pero... Todo lo tenemos, ¿no? En Sí. Argentina, así que no me quejo. Así es la Argentina. Trabajar. Un análisis tuyo de lo que estamos viviendo, de esto que planteamos al inicio del programa, las primarias, las internas, presidente, vice en la oposición. Mirá, la oposición está pasando por un momento de euforia porque piensa que está condenada al éxito, ¿no es cierto? Y ese es un problema, porque entonces, con esta perspectiva, que es la perspectiva, digamos, de algunos políticos, piensa que cada uno puede ser presidente. Entonces se desata tempranamente una carrera por la presidencia que, digamos, dado como está el país, para muchos argentinos lo ven hasta como un insulto, ¿no? Total. Del lado del oficialismo, de alguna manera también está desatada esta carrera. ¿Por qué? Porque la discusión sobre las PASO es una discusión también por quién tiene la manija, ¿no es cierto?, para decirlo académicamente, Sí. en la decisión de quién va a ser el candidato. Como decía Pleini, que es un hábil declarante, ¿no? Recién, la cuestión de que es extraño que un presidente quiera ir a una PASO, sí. Es extraño que Alberto Fernández sea el presidente. Y todo esto deviene a partir de una jugada estratégica brillante, ¿no es cierto?, de Cristina Fernández. Perdón, no, pero extraño. ¿Cuántos casos tenemos? ¿Cuántas veces hubo paso presidencial? ¿2011? ¿2015? 2015. Y menos y 2019, digo. No es que tenemos una historia de 500 Y la años de interna, paso. a ver, la interna en los presidencialismos, cuando el presidente está fuerte, digamos, es imposible. Digo, Estados Unidos. No, Macri no tuvo ¿No es interna. cierto? Y cuando está débil es un signo más de debilidad. Exacto. Si vos promueves una interna, ¿no? Claro. Lo que te decía Macri. Bueno, es que cuando uno es presidente, viste, no se va a dejar jubilar por el segundo. Ahora, el problema es cuando es un presidente, pero en este caso es un como Alberto presidente- Fernández, que es muy particular. ¿no Es un cierto? presidente que tiene que, Siente aún delegado. si le hubiera ido bien en la gestión, cosa que sabemos que no, Totalmente. pero tiene que revalidar su liderazgo. Entonces, Totalmente. No, ¿qué no mejor no tiene un liderazgo natural. ¿no es cierto? mecanismo que la paso? Ahora, muy bien marcaste esto de condenados al éxito, entonces se aceleró de tal manera Claro. que hoy en la oposición, es cierto, hay 7 dirigentes que dicen, ¿y por qué yo no? A ver, y no es solamente la interna, viste, polarizada, ¿no? Entre, vamos a decir, de un lado Mauricio Macri y de otro lado Cristina Fernández, ¿no? Porque en realidad ellos no compiten, cada uno ahí tiene un electorado, ¿no es cierto?, propio, que no se sacan los votos. Acá la cuestión es interna. Claro. Y se da la interna entre los halcones y las palomas, ¿no es cierto?, que ya, bueno, ahí las palomas tienen para sufrir, ¿no?, porque los halcones se la morfan. Y después entre los mismos halcones. Exactamente. Porque siempre para el primero, digamos, su peor enemigo es su segundo, porque ese lo puede A jubilar. ver, ¿por qué? Y claro, a ver, digo, suponete que Patricia Bullrich era autorizada para participar de las elecciones, ¿no es cierto?, a candidata de diputados en la Ciudad de Buenos Aires y ganaba. Sí. Bueno, ahí tenías una presidenciable, ¿no es cierto?, fuerte. ¿Quién era el que más iba a sufrir? El que está al lado de ella, o el que era su jefe, o el que era, bueno, Mauricio Macri. Así es la política de tremenda, ¿no es cierto? Yo miro por el espejo retrovisor a quien me puede jubilar. Ese es el problema. A veces los presidentes prefieren que el candidato que les sigue, cuando no pueden tener reelección, pierda. Por Al ejemplo, el estilo caso de Dualde con Menem. Menem, ¿no? Menem adelantó todas las elecciones para gobernador. Cristina Nacioli. El voto te jubila. El voto te jubila. El ¿no es voto te cierto? jubila. Entonces digo, a veces prefieren que su candidato pierda para ellos quedar. Es así la política, ¿no? No la inventé yo. ¿Quién gana y quién pierde? ¿Vos creés hoy si este tema de las primarias se saca o se mantiene? Me cuesta entender quién gana y quién pierde, no solo en los dos sectores más fuertes, sino, como bien vos decís, en esta política que está partida en 5 pedazos en un lado, 5 pedazos en el otro y se cruzan intereses. Tanto las parejas en noviazgo como los políticos viven en el futuro. Entonces están tomando decisiones en futuro, diciendo, a ver, si vamos a estar en una situación más o menos competitiva, acá quien voy a tener el control de las candidaturas soy yo. O el otro dice, si vamos a llegar más o menos bien, y yo quiero competir. Digo, por un lado está Cristina Fernández de Kirchner, claramente, y del otro lado están los que saben que ese sabio dedo puede dejarlos afuera. Luis, O sea, pero la política piensa en el futuro. ¿Y qué hacemos con el presente y todos los problemas pero estructurales? no. Porque los problemas Bueno, estructurales... estoy hablando- No importa el los problemas presente, estructurales claro, en la son Estoy hablando de el presente. los políticos pensando en la política, ¿no es cierto? Claro. Después, obviamente, está la cuestión de cómo sobrevivir la gestión. Ahora hay un tema, ¿no? Cuando tenés semejante desbarajuste
Y vos más que el Estado tenés una especie de, viste, como en los aeropuertos de meeting point, que ahí se juntan todos los que tienen algo para manotear, ¿no es cierto? Digo, en esta situación. Sí. Inflación. Lo de Plaini está muy bien, digamos, y él defiende a los intereses de los que menos tienen. Ahora, ¿qué pasa? ¿Viste? Al no haber un plan antiinflacionario, al no haber un Estado que pueda decir que no, porque la inflación es eso, ¿no? Es un Estado Claro, el que no único- puede decir que no a todos los llamados telefónicos a cada uno de los cortes cae. Entonces vos tiras papelitos. El único plan ¿no es parece cierto? ser el bono. Claro, que no eso, va a ningún a ver, es como lado. jugar al estanciero, Sí. ¿no es cierto? Hay más rechazados que aprobados. Claro. Es como jugar al estanciero, pero después agarrás los papelitos esos y vas y compras dólares. ¿No? Como decía mi abuelo, Mirácolo. Cambiar los pesos por dólares. A ver, Luis. Ese es el gran juego argentino. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, eso evidentemente hace que cada uno se meta de vuelta en la cola, ¿no es cierto? Después de la repartija, y cada día estemos peor. Lo que se necesita es Hablabas- quebrar la inercia con un plan antiinflacionario. ¿Quién le pone el cascabel al gato hoy? Si la Casa Rosada es un no lugar. Hablábamos recién de las internas. Vos me marcabas en análisis. Les propongo que juntos vayamos a entrevistar al diputado que presentó el proyecto Muy bien. para eliminar las primarias. Luis Di Giacomo, que tiene la gentileza de atendernos, que entendamos, es un bloque que no es del frente de todos. Algunos dirán, bueno, pero el diálogo está. Se lo vamos a preguntar al propio legislador. Luis, ¿qué tal? Ramón Indarti y todo el equipo te saludamos. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a ustedes? Bien. A ver, entendiendo la brevedad de la respuesta con los tiempos televisivos, ¿por qué presentaste el proyecto para eliminar las primarias? Porque esto ya tiene coherencia con otro proyecto que presentamos en el 2020, con el hecho de que en mi provincia, Río Negro, hemos suspendido estas primarias, las hemos directamente derogado allá por el año 2018, porque además se han presentado varios proyectos. En el 2019 presentó Tonelli de Juntos por el Cambio, se han presentado proyectos de la izquierda. Este es un tema transversal. El fundamento nuestro es que este tipo de primarias, como las imaginó el legislador, vamos a decir así, como las que vemos en otros países, donde todos los partidos políticos concurren a presentar sus precandidatos en una fecha, esto en la Argentina no ha sucedido nunca. Acá los candidatos se han seguido eligiendo por acuerdos entre cúpulas dirigenciales, se han seguido eligiendo por acuerdos entre un frente por varios partidos políticos, se han seguido eligiendo de acuerdo a las instancias de liderazgos políticos. Bueno, todas estas cosas han venido sucediendo de esta manera y creo yo que en ese sentido no tiene sentido que sigamos, digamos, adelante con algo que el año próximo le va a costar a los contribuyentes, a la Argentina, entre 22.000 y 30.000 millones de Ahora, pesos, que y, podríamos utilizarlo Luis, en otra cosa, ¿no? Y antes de presentarlo, ¿ya tuviste algún acercamiento, oficialismo u oposición sobre el planteo? ¿Qué recepción tuviste? Porque cuando vos marcás el historial, es cierto, en la política, con el tema paso podés encontrar proyectos de un lado y del otro, sacándolos o pidiendo que por favor no la suspendan porque se rompe la Constitución prácticamente. ¿Qué te dicen ahora? No, a ver, yo he tenido conversaciones informales con diputados de todas las bancas, ¿no es cierto? Algunos que me han dicho, bueno, ¿cuándo lo presentás que te lo vamos a apoyar? Otros que me dicen, no, mira, yo si sale para el 2025 lo apoyo, si no, no. Otros, por supuesto, que no están de acuerdo en absoluto. Ahora, los que dicen que de alguna manera hasta estaríamos atentando contra la democracia, se olvidan de que en realidad, este es el caso de Negri, cuya manifestación en Twitter la pude ver anoche. A ver, Mario Negri sabe que él puede ir a una interna abierta en su provincia sin ningún tipo de problema. Lo que yo digo es que si la financie él, que la financie el partido y no que se la tengamos que pagar todos los argentinos. Esta es la diferencia. Creo yo que de todas maneras nosotros somos un bloque minoritario. Propusimos esto como propusimos otras tantas leyes que muchas veces ni siquiera se tratan. Así que eso va a depender del oficialismo y la oposición en sus grandes conglomerados para ver si lo tratan, ¿no? Luis, Pablo Vinocur te saluda, ¿cómo estás? Te quería consultar, todo bien, te quería consultar, porque lo que se cuestiona desde la oposición no es solamente el proyecto, la idea de derogar las PASO, sino también los tiempos, es decir, falta menos de un año para las elecciones. ¿Qué contestás sobre ese cuestionamiento? Porque queda muy poquito y a la oposición particularmente le cambia completamente las reglas del juego y le va a ser muy difícil competir con el armado que tienen actualmente en una elección general que falta menos de un año.
A ver, acá se está hablando de una idea que no es correcta. La oposición puede tener los tiempos para que dentro del marco de las internas, abiertas o cerradas, o como quiera, poder elegir a sus candidatos simplemente por su propia cuenta y aquellos que quieran elegirlo. El resto es que todos quedemos obligados, inclusive los que tenemos un solo candidato, a participar de unas PASO que, como pasó en el 2019, se transforman en una primera vuelta y terminan polarizando una elección y terminan perjudicando a las fuerzas más chicas. Entonces, en realidad, creo yo que esto, además, puede tener tiempo para el año próximo. Por eso digo que hay que resolverlo antes de fin de año, por el sí o por el no. Sí. Obviamente, si no lo tratan es porque no se va a resolver por el sí. Ahora, o sea que vos le ponés una fecha de vencimiento a esto. O sea, si no se trata antes del 30 de noviembre o en extraordinaria, ya está. Esto lo tenemos que tratar este año dentro del periodo legislativo, porque si no, ya ahí sí estaríamos entrando en un periodo en el cual ya se están definiendo las fechas en las distintas provincias, porque no nos engañemos, acá va a haber adelantamiento generalizado de elecciones en muchas provincias, y esto va a hacer que ya comience una dinámica electoral prácticamente Luis, a partir de enero o febrero, ¿no? Te hago una última consulta agradeciéndote el tiempo. Cuando tocamos estos temas en la agenda, ¿no te da la sensación que la política, y en gran parte retroalimentada por la política de los medios, hablamos de una agenda que no le importa a nadie con este nivel de inflación? Por eso yo quiero llamar la atención para que esos 25 a 30 mil millones de pesos, en vez de gastarse en un divertimento para algunos sectores de la política, sean utilizados para la discapacidad, sean utilizados para la atención de la salud mental. Y por eso, además, nosotros presentamos otro tipo de proyectos que han tenido que ver con la distribución de regalías, que han tenido que ver con el tema de las drogas y demás, que sí interesan también, por supuesto. Perfecto. Esto tiene que ver con todo, ¿no? Perfecto. Ahora sí, hecha la aclaración. Luis, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes. Hasta luego. Por favor.